ponemos entonces en manos de nuestro Papito Dios y nuestra Madre María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Papá Dios del cielo, te doy gracias, Señor, porque cada día tú nos enseñas nuevas cosas, siempre estás pendiente de cada uno de nosotros. Te pedimos que por favor hoy nos hables, que hoy nos permitas el Espíritu Santo y que Él nos lleve a tener ese corazón digno para ti. Llévanos a que tu corazón esté en nuestro corazón como padres, porque a veces no sabemos cómo comportarnos, no solamente en nuestra relación de pareja, sino también con nuestros hijos, y a veces las circunstancias se nos han salido de las manos. Entonces hoy necesitamos cada vez que nos des de tu enseñanza, de tu mensaje hermoso, para que podamos cada vez ser esos dignos hijos tuyos, preciosos, y llevar tu mensaje de salvación, en especial a nuestra familia, que es nuestra primera iglesia, que es nuestra primera misión, nuestra familia, y que empiece a restaurar nuestra vida, Papito Dios del cielo, por mi vida primero, que tú ayudes a sanar ese corazón, a veces que tengo de piedra, y me des un corazón de amor, y que yo aprenda lo que es el amor ágape, lo que es el amor filial, que yo aprenda realmente a tener esa presencia tuya maravillosa. Hoy háblanos y que esa palabra tuya se quede grabada en nuestro corazón, que podamos ponerla siempre por obra. Te lo suplicamos, Papito Dios del cielo hermoso, por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre María. Amén, amén y amén. Bueno, muy bien, entonces empezamos esta charla maravillosa. Tenemos un tema muy lindo y tiene que ver con respecto a la autoridad. Esa autoridad que a veces hemos perdido de una u otra forma y que a veces no sabemos cómo volverla a encontrar, ¿sí? Cuando tenemos allí en nuestras casas tantas dificultades, tantos problemas, que no sabemos realmente cómo hacer frente a esas situaciones tan difíciles que tenemos. Nuestros hijos aparte, nuestro esposo o esposa por allá más perdido que embolatado. Entonces andamos en una circunstancia y en unas situaciones que a veces son demasiado difíciles. Pero aquí estamos realmente con ese anhelo de querer conocer, aprender y tener elementos para cada vez mejor ser esos padres preciosos a imagen y semejanza de Dios, de esa familia en Nazaret linda, de nuestra Madre María y de San José. Entonces, tener autoridad. ¿Qué es autoridad y qué es autoritarismo? Partamos de esa definición. Es importante las definiciones. Precisamente cuando hablábamos sobre la comunicación con los hijos, hablábamos de lo que es el proceso de comunicación y luego lo aterrizamos al ambiente que comúnmente tenemos en nuestras familias y luego llegamos al ambiente espiritual, que es nuestro fuerte, porque nosotros somos misioneros, somos necesariamente psicólogos que estamos en un trabajo misional llevando la restauración familiar a muchos sitios. Entonces, ¿qué se define por autoridad y autoritarismo? Bueno, la autoridad y el autoritarismo son dos conceptos diferentes. La autoridad es la que te hace que realmente seas coherente con lo que tú haces, con lo que tú dices. Cuando tienes una autoridad moral, cuando lo que tú dices las demás personas lo asumen no por miedo, sino lo asumen porque realmente tú tienes un concepto o una parte moral muy definida y tú eres un ejemplo para los demás. Y eso hace que lo que tú digas de una u otra forma no se tome como ley, pero sí fácilmente se asuma como una verdad. Para eso tenemos nuestro Señor, una autoridad tremenda. Precisamente se hablaba en el Evangelio sobre lo que mi Jesús le dijo a los fariseos cuando le pidieron que se lavara las manos. Y mi Jesús lo reprende de una manera muy fuerte, porque Él tiene esa autoridad, porque Él sabe quién es, Él sabe a qué reino pertenece, y como sabe quién es y tiene esa identidad, pues fácilmente tiene esa autoridad para poder decir las cosas. Y las dice con mucho cariño, a veces con mucha fuerza, pero realmente muy convencido de lo que dice. Esa es autoridad. Autoridad es el que no empuja, como la cuerdita, ¿sí? No es el que empuja a la gente para que haga las cosas, sino que él con su propio testimonio,
con su propia acción, con su propia forma de ser, es el que arrastra a los demás. La cuerdita que se hace adelante, la cuerdita se deja llevar por cualquier de los lados. Esa es la autoridad, es esa persona que fácilmente plantea un proyecto y las personas están dispuestas a ayudarlo. Sin poner tantas trabas, sin poner tantos que fueques, sin temores, sin miedos, sino que fácilmente aceptan porque saben que aceptan esa propuesta, porque saben que esa persona con su autoridad va a sacar adelante el proyecto, o así fracase, pero realmente él pone la cara, no sale corriendo o no se esconde. Eso es autoridad. El autoritarismo, Moni, es diferente, ¿verdad? El autoritarismo es el que se quiere imponer por la fuerza. ¿Qué características tiene un autoritario, Moni, por ejemplo? Es una persona que poco dialoga, todo lo que dice eso se tiene que hacer, no hay posibilidad de que el otro opine. Si no hacen las cosas, pues es lógico, se vuelve súper intolerante, puede llegar hasta el maltrato, precisamente. Porque una persona que es autoritaria generalmente es una persona demasiado insegura. Esa es la realidad de la persona autoritaria. Entonces, como es insegura, entonces cree que por medio del grito y de la violencia se va a imponer y lo van a obedecer. Entonces, esa es la persona autoritaria. El autoritario, de igual manera, demuestra todo lo que hay en su corazón, quiere ser dominante en todo aspecto. Quiere prevalecer por encima de los demás, sus ideas son las más importantes. El autoritario no seduce, sino impone. El autoritario no convence, sino que atemoriza. Esa persona autoritaria es la que está y no está, la que hace que los demás realicen la labor, pero él no se involucra, sino simplemente como el cacique Pluma Blanca Jao, desde arriba del pedestal, está simplemente mandando y observando, pero simplemente o no es aquella persona que simplemente da órdenes, pero no se involucra como tal, ¿sí? Que simplemente se queda como mirando así desde lejos a ver qué es lo que está pasando y no se compromete para nada. El autoritario pues básicamente tiene unos problemas muy fuertes en su parte de personalidad. Son personas egocentristas, personas que tienen una baja, nosotros lo llamamos en psicología una debilidad yoica, o sea, ellos no conocen básicamente lo que es la humildad, la sencillez, la compasión y la misericordia, sino que siempre tratan de aparentar ser muy religiosos, pero en el fondo, ser muy espirituales, pero en el fondo son demasiado religiosos. Un autoritario, en la Biblia encontramos varios, y personas de autoridad también encontramos personajes. No sé si tú conoces alguno, Moni, o si recuerdas alguno, pero por ejemplo tenemos a un autoritario por miedo, como fue el primer rey de Israel, Saúl, que él quiso imponerse por la fuerza a ser rey, ¿sí? Y perdió su hegemonía, perdió su autoridad, porque él inicialmente fue escogido por el pueblo porque tenía miedo. Ese miedo era el que lo llevaba pues básicamente a tener prevalencia por lo que dijeran los demás. No pensaba que lo de que él dijera fuera algo importante, sino que básicamente él solamente se dejaba llevar por lo que los demás dijeran, y no tenía un criterio propio o un pensamiento propio. Eso hacía que pues básicamente pues él perdiera todo esa autoridad, y fue de una u otra forma destronado, ¿sí? Incluso él murió de una manera muy curiosa, porque él murió con su propia lanza, por su propia espada, perdóname. Sí, incluso le pidió a un soldado que lo asesinara y él se lanzó sobre la espada. Él murió con su propia espada. Y es lo que sucede con respecto a los autoritarios. El autoritario siempre va a morir producto de su propia lengua, de su propio engaño, de su propia actitud, siempre. Y a pesar de que se le digan las cosas, no escuchan. El autoritario tiene su mente entenebrecida, sus ojos, sus oídos, se les dicen las cosas y no creen, no se convencen, porque como ellos tuvieron un aprendizaje, ellos creen que ese aprendizaje es lo que realmente significa para ellos, pero no es que se dejen llevar por algo diferente.
les causa dificultad lo novedoso al autoritario, le causa dificultad aprender. Eso es lo más, mire, cuando nosotros trabajamos como coordinadores o dirigiendo instituciones de reeducación aquí en Bogotá, lo más difícil de unas personas, de nuestros compañeros de trabajo, personas que no sean educables, personas que no se dejen enseñar, personas que se las creen pues que todos se lo saben, y si se equivocan los demás son los del problema y no ellos, porque los demás fueron los que cometieron de pronto el daño, y si ellos lo hicieron adrede y a propósito y ellos no lo reconocen, le echan la culpa a los demás porque no los acompañaron, porque no les sugirieron, y si les sugieren, tremendo. Hay un cuento, yo los había contado una parábola muy bonita, no sé si es de Esopo, pero es una parábola, alguna vez la había contado, pero vale la pena repetirla, había una loba con sus lobatos y estaba al otro lado del río, ¿sí? Por la otra orilla del río, y al frente, al otro lado del río, estaba un tigre en unas arenas movedizas, y el tigre se estaba hundiendo y necesariamente el río iba creciendo, y en ese momento apareció un ciervo, y el ciervo se quedó mirando al tigre, y los lobatos le dijeron a la loba: por favor, mamá, vamos a ayudarle. Y la loba dijo: detente un momento y observen lo que va a pasar, y ustedes al final me dan la enseñanza. Y curiosamente ellos se quedaron allí, la loba con sus lobatos, y el tigre pedía ayuda, desesperado: ayuda, ayuda. Y en ese momento llegó el ciervo con sus cuernos largos, todos imponentes, todos preciosos. Conocimos unos elk, ¿verdad? Por allá en Colorado, hermosísimos, unos cornamenta hermosa. Y entonces llegó el ciervo y el tigre le dice: ayúdame. Y el ciervo le dice: no, porque tú me matas, porque tú eres mi enemigo y me vas a matar si te ayudo. Y por segunda vez le dice el tigre: ayúdame, que no te voy a hacer nada. Entonces el ciervo le dice: no, pero es que tú me matas, yo tengo miedo, porque siempre hemos sido siempre nos has hecho daño, tú has sido mi enemigo. Y por tercera vez le dice el tigre: te doy mi palabra, oye pues, te doy mi palabra que nada te va a pasar, ayúdame. Y entonces el ciervo dijo: pero ¿lo prometes? Dijo: sí, te lo prometo. Y coloca el cuerno, ¿sí? Y el tigre se aferra con los dientes a ese cuerno, incluso le partió un asta a ese pobre ciervo, pero no le importó al ciervo, sino la intención era ayudarle, y lo sacó al bendito tigre. Cuando lo saca el tigre se limpia porque estaba todo lleno de lodo, y cuando puede moverse saca la garra y ¡zua!, mató al ciervo. Entonces: ¿por qué no me ayudaste?, dijo el tigre, y se fue y lo dejó ahí muerto. Y entonces en ese momento los lobatos quedaron sorprendidos, dijeron: ¡ah, mamá! ¡Impresionante! Dijo: ¿qué aprendieron? Y uno de los lobatos más inteligentes dijo que con las personas que no tienen nada que perder no nos podemos meter, porque siempre ellos van a tener su punto de vista y ellos son los que van a prevalecer con su concepto, y siempre nosotros somos los que vamos a perder. Interesante. Y así sucede precisamente, Moni, con los autoritarios. El autoritario no le importa el corazón del otro, no tiene misericordia. Misericordia es compasión por el otro. Inclusive en la Biblia se habla de esas ofrendas, ¿no es cierto? Del que era imponente: yo ofrendo, yo doy las mejores riquezas, yo soy el que mejor hago las oraciones. Y llegó la viejita y entregó una monedita, la única que tenía, y dijo: ¿quién dio la mejor ofrenda? Esa mujer. Y eso tiene que ver con la autoridad y el autoritarismo. El autoritarismo acaba las familias, Moni. Y el autoritarismo siempre está impuesto allí en las sociedades y en las familias, y acaba de una manera, es un virus tremendo que acaba la familia, la acaba de una manera tremenda, Moni, porque el autoritario necesariamente no le importa a los hijos, le importa su parecer, no le importa a su esposa, no le importa a su esposo para nada, quiere imponerse por encima de los demás, quiere que su punto de vista sea lo mejor, inclusive se convierte en la mamá de su esposo, de verdad, o el papá de su esposa. Todo lo que ella diga se hace. Mi hijo, no le dicen mi hijito,
¿sí? Ni siquiera le dice esposo o esposa, sino mijito, como si fuera su hijo. Y así esas personas autoritarias son realmente personas que hacen muchísimo daño, Moni. Y precisamente, Rafa, con relación a eso es importante que nosotros nos empecemos a cuestionar, bueno, ¿cuál sería la verdadera autoridad, Rafa, realmente frente a eso? Porque todo el tiempo estamos moviéndonos por esa autoridad humana. Ese autoritarismo, autoridad humana, ¿sí? Entonces es necesario que nos empecemos a cuestionar y tengo unas preguntas bien interesantes. Por ejemplo, ¿cuál sería la verdadera autoridad del padre con el hijo? ¿Sí? ¿Cuál es la verdadera autoridad? Viene otra pregunta que dice, ¿esa autoridad sería absoluta o relativa? O sea, la persona, el hijo tiene que ser totalmente sometido o cómo va a ser esa situación. Otra pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿está la autoridad investida en los padres por la diferencia del tamaño, ¿sí?, entre ellos con los hijos? O sea, yo soy grande, yo soy mayor, yo soy más viejo, ¿cierto? Y a lo mejor soy más alto. En cambio, usted es pequeño, usted es débil, usted no es mucho más joven, no tiene la experiencia. Entonces, importante que nosotros también nos veamos desde allí en cuanto a cuál es la autoridad. ¿O será que la autoridad se evaluaría básicamente porque somos sabios o tenemos mucha más experiencia que tú eres un pobre inexperto? Entonces a veces nos centramos también en que la autoridad tiene que ver es con el conocimiento y las experiencias que podamos tener. Y hasta dónde, o sea, una de las preguntas que uno también se podría hacer y que ahorita está muy de moda es hasta dónde nosotros tenemos el derecho de decirle a los hijos de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Entonces, son cuestionamientos que en la actualidad se están manejando, ¿sí?, con relación a esa autoridad, y que es necesario que nosotros empecemos a cuestionarnos, y yo creo que es importantísimo que miremos este cuestionamiento a la luz de la palabra. Rafa, ¿me quieres colaborar con un texto bíblico que se encuentra en Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. Es importante que lo tengamos presente. ¿Qué dice? Versículo 19, Génesis 18, 19. Y dice, 17, 18, 19. Le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno, correcto, para que yo cumpla todo lo que le he prometido. O sea que ahí nos está diciendo, y ahí está hablando, le está diciendo a Abraham, porque en ese pasaje está hablando a Abraham, que los padres hemos sido escogidos como padres para que les enseñemos todos los mandatos, todos los preceptos de Dios a los hijos, y para que estos obedezcan esos mandatos. Si esto se da, o sea, si se hace esa transmisión de los mandatos, ¿sí?, a los hijos, hay una bendición. Está hablando de la promesa que se le hace a Adán. Pero bueno, Rafa, ¿cómo estamos actualmente en la situación? Complejo, mi amor, no, eso no se da porque primero no estamos enseñando la palabra de Dios a los hijos, y eso, pues al final vamos a dar esos tips hermosos, porque si no le enseñamos, pues básicamente vamos a estar siempre tratando de imponer una autoridad humana, un autoritarismo, y no una autoridad espiritual. La autoridad espiritual es muy diferente a la autoridad humana, muy, muy diferente. Y esa autoridad espiritual solamente se consigue cuando nosotros empezamos realmente a buscar de Dios, pero no a ese Dios milagrero, a ese Dios de bolsillo, a ese Dios bombero, sino a ese Dios que está real, que está presente, que está en cada uno de nosotros y que empieza realmente a operar. Mira, Moni, nosotros como psicólogos siempre estamos atendiendo constantemente situaciones muy complicadas en las familias, y bien lo que tú dices dentro de esas
esas formas, de esas preguntas que tú hacías, realmente uno ve que es muy complejo si no se restaura la familia, el restaurar, si yo no restauro mi corazón, el tener esa autoridad. Es complejo y por más que yo quiera imponerme, no se va a dar. Entonces fácilmente se llega a decir, rompamos todo, acabemos todo, vamos, usted vaya por su lado, yo me voy por el mío, yo me voy con mis hijos, usted váyase con los que quieran y ya, disolvamos este vínculo porque no pudimos, ¿sí? Porque tú tratas de imponerte como sea y eso no es así. Tratas de colocar tu parecer y no es así, así no se solucionan las cosas. Primero la solución no es la separación, ¿sí? Hay momentos en que tenemos que tomar un poquito de distancia porque nos estamos haciendo demasiado daño, porque hay demasiados problemas al interior de la familia y las familias se vuelven demasiados tóxicas porque hay un autoritarismo impresionante al interior, hay unas peleas tremendas, alguien quiere imponerse más que el otro, esa autoridad del otro y que es que usted no me va a ganar y el orgullo empieza a mostrarse en plenitud, el orgullo del uno, el orgullo del otro, es que usted no me gana, o la sumisión del otro, la imponencia del otro, ¿sí? O sea, la autoridad es una fuerza que se tiene. La autoridad es una energía, llamémoslo para poderlo entender, que se tiene espiritual, ¿sí? Y si tú no tienes esa convicción de quién eres, siempre va a salir y pulular por todos tus vasitos, por todos tus poros, va a salir esa forma imponente porque tienes heridas muy marcadas, muy fuertes, que no hacen que realmente tú puedas vivir en armonía y lo único que haces es o que se vuelva sumisa o que él se vuelva sumiso o que se vuelvan autoritarios los dos y peleen todo el santísimo tiempo como perros y gatos, ¿no, Moni? Sí, y eso es tremendo porque aquí básicamente los que salen tremendamente perjudicados son los hijos. Cuando nosotros no tenemos esa posibilidad, Rafa, de responder esas preguntas que hago precisamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que vamos a ver que somos padres, que vamos a improvisar nuestro rol de padres. ¿Y qué es improvisar nuestro rol de padres? Lo que yo creo que podría hacer un papá. Y como a veces tenemos la disculpa muy interesante que es el trabajo, entonces por mi trabajo simplemente me hago a un lado y no entro en el juego de realmente asumir mi rol de padre, de hacer un papel dentro de la familia. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo improvisación. ¿Qué es lo que yo creo que se puede hacer como padre? Y a veces ni siquiera nos cuestionamos de eso, la verdad. O sea, estamos tan preocupados porque mi esposo me sea fiel, porque mi esposo me responda económicamente, porque mi esposo me dé la casa, porque mi esposo me dé el carro, que la realidad, yo lo sé porque yo también lo viví, la realidad uno no se cuestiona. Desde que uno esté en el mundo, uno no se cuestiona cuál es el rol de nosotros como padres. Y más porque de verdad en nuestra mente no está para nada Dios. Entonces uno simplemente cree que tener hijos, ay no, tan lindo el niño, entonces vamos a darle las cosas que necesita, entonces nos quedamos simplemente en el plano de ser unos proveedores, de darle lo que las necesidades básicas, de pronto algunos viajecitos, unas vacaciones, la estudio porque es muy importante que estudie bastante y de ahí en adelante que me obedezca todo lo que le diga, pare de contar. Eso se llama improvisar. Eso es improvisar porque, o sea, me parece importante y veía una frase que me pareció muy importante y es la siguiente. Los padres en nuestra era a menudo improvisan porque no entienden el mandato bíblico de pastorear a sus hijos. Y yo leía esta frase y me dejó a mí como, wow, tremendo, porque es la verdad. O sea, ¿qué es pastorear a los hijos? Pastorear a los hijos es de verdad uno llevarlos por buenos pastos para que ellos se alimenten correctamente, uno estar al pendiente de sus hijos, uno enseñarle los principios de Dios, muchas cosas, pero la realidad nosotros estamos en un plano
del consumismo, Rafa. Es una cosa tan impresionante del consumismo y de mi placer y poder. Esa es la realidad. Mi placer y mi poder. Esos son los principios que nos están gobernando. Y cuando yo manejo los principios desde el placer y el poder, pues si mis hijos no se sujetan dentro de esos principios, a veces se convierten en el estorbo, porque eso es lo que está sucediendo. Se convierten en estorbo y más si no me obedecen, ¿no? Y entonces si ni me obedecen ni hacen parte de ese placer y ese poder, ¿qué tengo que hacer, Rafa? Abandonarlos. En el peor de los casos. En otro caso es simplemente maltratarlos de una forma tan impresionante que quedan tremendamente lastimados. O sea, allí no estamos nosotros manejando ninguna autoridad, para nada, no es una autoridad. Y se supone que nosotros, o sea, estamos quejándonos porque mi hijo no me hace caso, porque mi hijo no me obedece, porque mi hijo prefiere irse con sus amigos, porque mi hija prefiere irse con sus amigas, con su novio, porque no nos respetan, porque nos levantan la voz, porque nos levantan la mano, en fin, tantas cosas por esa situación, porque no sabemos realmente, nosotros no sabemos cuál es la misión real que tenemos con nuestros hijos. Y unido a eso, a no saber la misión, entonces a todo lo que Rafael estaba diciendo, de todas las situaciones que tenemos guardadas en el corazón y que no les hemos dado solución. Entonces, imaginen esos dos componentes y estamos haciendo un cóctel de maltrato, de abuso, de rechazo, de abandono, de todo lo que se imagina. Moni, y mira lo que tú dices frente a la improvisación. Cuando no se tiene esa autoridad, Moni, fácilmente esa improvisación nos lleva a ser proveedores solamente. A que si el hijo tiene una necesidad, tenga ese reloj. El último reloj que sale hasta, yo no sé la figura, yo no sé qué, esos relojes que salen últimamente. Ahorita es para, ¿sí? Para el trote, para no tomar el agüita, para el descanso. O sea, no, te regalo entonces el último celular, el más sofisticado, para que tú te sientas tranquilo. Yo te voy a apaciguar, ¿sí? Creemos que con eso nos estamos ganando. La autoridad. No, así no la ganan. Porque te están manipulando, ¿sí? Tú lo manipulas a él y él te manipula a ti. Doble manipulación. No, yo te doy dinero como sea. El dinero no compra el amor, ¿sí? Porque muchas veces, como bien cuando hemos estado en Estados Unidos, nos han dicho, hemos cambiado dinero por familia, ¿sí? O sea, se nos ha acabado realmente, ya no hay familia como tal. Y vemos constantemente las dificultades tan serias. Hemos cambiado familia por dinero. Hemos cambiado familia por dinero, perdón. Entonces, y vemos las dificultades tan impresionantes porque no hay autoridad, se perdió completamente. Y ahora, que porque estás escuchando esta charla, entonces vas a salir corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo y vas a salir corriendo a tratar de tener autoridad, no te va a funcionar porque eso es un proceso. Tienes que renovar tu manera de pensar, tienes que sanar esas heridas de tu pasado y empezar ese proceso para que paulatinamente empiece a posesionarse tu autoridad, no tu autoritarismo porque siempre lo has tenido, tu autoridad en la casa. ¿Sí? Y eso tienes que ir renovando tu manera de pensar, ir sacando todas esas basuras emocionales de tu corazón, sacando tantas cosas, tantas toxinas, porque nosotros tenemos un programa que vale la pena que escuches. Se llama ¿Quién te programó? Ese programa, bueno, tenemos varios por esa misma línea, pero ¿quién te programó a ti? ¿Y tú cómo estás programando a los demás? ¿Sí? ¿Con qué palabras? No sirves para nada, un inútil, es que aquí yo soy el que perezoso, doy, sí, perezoso, es que yo soy el único que da aquí, el único que trabaja soy yo, usted no hace nada. Todas esas palabras te están quitando la autoridad. Todas esas palabras maldicientes te están quitando absolutamente toda la autoridad. Entonces, en la medida que tú empieces un proceso, por ejemplo, ahorita es una toma de conciencia, ¿sí? Lo que te estamos motivando para decir, venga, pues yo como rescato esa autoridad, empieza por cambiar tu vocabulario, por ejemplo. Empieza por nutrirte desde la palabra de Dios. En vez de estarte nutriendo con tantas cosas del mundo, en vez de estarte nutriendo con lo que Satanás te ofrece, porque él es tu maestro, de una u otra forma, porque él te enseña todos los santísimos días, te va enseñando
desde la televisión, desde la música que escuchas, te va enseñando con cosas del mundo. Pero si realmente tú empiezas a formarte desde la palabra de Dios y a renovar, sacar toda esa basura que hay en tu corazón, pues necesariamente eso te va a ayudar profundamente a que tengas esa renovación de tu espíritu. Renovados, ¿sí? En el espíritu, como dice la palabra de Dios, Moni. Porque si no renovamos eso, no sé que salgas corriendo hacia la loca tolondra, como caballo desbocado ya, entonces voy a tener autoridad. No, es que no es desde allí. Es con tu testimonio. Cuando tú empieces, no a decir, cállense, que me desesperan, porque es que aquí todos gritan. El que más grita es tú, que se van a callar. Si los otros se asustan más, pero en últimas te están diciendo... No es autoridad gritar. No lo es. Si, como alguna vez yo decía una cosa, primero, tú das la orden. Ahí demuestras si tienes autoridad o no la tienes. Primero das la orden. Si no te asumen, vas al segundo momento, que es... Subes el tonito. Subes el tonito. ¿Sí? Y si no te escuchan, tercera, vas al grito. Ya no tienes autoridad. ¿Sí? Ya ahí ya no tienes autoridad. El grito. Hay personas que gritan... Y ahí compruebas que no tienes autoridad. Sí, ahí ya lo compruebas. Y el máximo de todos, maltrato. ¿Sí? O manipulación. Si usted no me hace esto, no le doy aquello. Entonces, si usted no me hace, ya no sirve, ¿sí? O le pagamos a los hijos para que hagan algo. Ya no hay autoridad, porque ellos entonces dependen es de lo que tú le des a ellos, de lo que tú le ofreces. No es autoridad. Entonces, ya la perdiste. Yo no sé cómo estás, si estás bien en tu casa o en tu familia o en tu propia vida, ¿sí? O en tu trabajo. Ya la perdiste. Y llegas al maltrato, llegas a la grosería. Aquí tal cosa, pim, pum, pum. Con grosería ya no tienes autoridad. El que grita no tiene autoridad. El que grita tiene tanta debilidad en su interior, que utiliza el grito porque ya no tiene más para dónde recurrir. No tiene otro argumento. No tiene otro argumento. Ya la palabra se le perdió, ya no tiene argumento. Su palabra no vale para nada. ¿Se imagina? Es que es impresionante. ¿Y por qué? Porque desde pequeñitos te hicieron daño. Porque desde pequeñito te manipularon, te golpearon, viste cosas fuertísimas desde pequeño. Porque te trataron igual. Porque de igual manera, entonces estás reproduciendo el triple de lo que tú recibiste. Lo que más detestas es lo que más haces. Y a la persona que más detesta, a la que más imitas. E igualito, al que más detestas es el que más imitas. Entonces, por eso es que necesariamente para tener esa autoridad, pues tenemos que recurrir al que nos dice: vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escuchen muy bien la meditación, pero bien meditadito, lo que son los misterios gozosos. Allí nos enseña Jesús: vengan a mí a la cruz, y vengan a mí a descansar, porque mi carga es ligera y mi yugo es liviano. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde, no menso y humilde, sino manso y humilde. Y cuando hablamos de ser menso, no es que tengamos que ser bobitos y tengamos que ser, como decimos, no sé si en sus países dirán lo mismo, trompos de poner. Cuando uno juega trompitos, el trompo de poner, ¿sí? No sé cómo se dirá en México, pero así le decimos aquí cuando jugamos el trompo. Entonces, necesariamente hay que cambiar muchas cosas y renovar completamente esa manera de pensar, como lo dice Romanos 12:2. No vivas ya según los criterios del tiempo presente, por el contrario, renueva tu entendimiento para que cambie tu manera de vivir y así puedas comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso lo dice Romanos 12:2. El 12:1 empieza así a leerlo. Entonces, renueva, o sea, saca toda esa basura que hay en tu mente. Sácala, pero ¿cómo lo haces? A través de la palabra. A través de poner en práctica esto. A decir, venga, yo quiero cambiar. Yo quiero tener autoridad. Y cuando tú quieres tener autoridad, necesariamente tu familia se te va a poner en contra, porque es que ya están anquilosados, se llama eso. Ya están acostumbrados a la forma de ser tuya. Y cuando tú vas a cambiar, pues lógico que vas a tener dificultades. Es lógico, porque ya están acostumbrados. Haz de cuenta que son unas manecillas o son unas piñones ya oxidados. Y para que mueva el otro piñón, pues necesariamente tú le echas un poquito de grasa, no va a cambiar automáticamente, porque están muy anquilosados, se llama eso, cuando requintados.
Cuando hay un tornillo muy apretado, por más que uno le hace fuerza, a veces hasta se revienta el tornillo o la llave, porque no suelta. Y así sucede cuando tú tienes tantas cosas y ya has hecho unos aprendizajes en tu familia. Un hijo mayor de 24, 30 años. ¿Tú crees que lo vas a cambiar de hoy a mañana? Tu esposa, que es una relación, por ejemplo, con mi esposa, ¿ustedes creen que la he intentado cambiar? Nunca. Yo no puedo cambiar a mi esposa y mi esposa intentó 15 años cambiar a este macho alfa, no pudo. ¿Solo ¿Sí? Dios? Solamente Dios. Le metió el aceite perfecto que llama la sangre de Cristo Jesús. Se enamoró de nuestro papito Dios, se enamoró de mi Madre María y en especial de la palabra y ¡prá! Ese requintado del Rafa empezó a cambiar. Pero entonces, para tener esa autoridad, princesa y príncipe de papito Dios, tienes que renovar tu entendimiento y no esperes que cambien de la noche a la mañana, no te desesperes. Porque es que a veces yo escucho personas que me dicen, Rafa, es que ya estoy, ya no aguanto más, yo he querido cambiar, me la paso con ustedes de las 3 de la mañana todos los miércoles y viernes, y todos los días en Santo Rosario escuchando sus charlas, escuchando sus meditaciones, y no pasa nada. Y no pasa nada, yo estoy cambiando, pero no me pasa nada. Lo hemos escuchado varias veces, ¿verdad? No pasa nada. Y si ya pasa ya, la gente quiere decirme que usted no cambia, que usted sigue el mismo, que usted sigue gritando. Y cuando voy a cambiar, ya soy más decente, pero de vez en cuando se me sale ¿cómo se llama? El fuego del dragón. Y automáticamente todos me caen encima. Si se da cuenta que usted no cambia, si se da cuenta que para que usted siga a esos dos psicólogos, ¿para qué sigue usted a ellos? ¿Para qué usted pone a estudiar tanto la Biblia? ¿Para qué usted tanto va a esa iglesia? Y todo el santísimo tiempo es una criticadera tremenda porque te caen encima. ¿Sí? Al caído, caerle. Pero no es así. Continúa, persevera, porque allí estás demostrando, y se está viendo, Moni, se está viendo que realmente tú ya estás generando lío, como dice el Papa Francisco. Estás generando lío. Ya estás empezando a ver que tu cambio está generando cambio en el otro. Es que cuando tú mueves haz de cuenta, los que saben de mecánica, trata de mover una tuerca que está requintada, que está pegada, ¿sí? Que está llena de óxido. Pues necesariamente va a salir las carachas del óxido. Eso es lo que sale cuando la gente empieza a criticarte, porque sale, revienta eso, porque están ya con muchas cosas, pero poquito a poco hay que echarle ese spray de aceite que penetra hasta el fondo, ¿sí? Despacio, con amor. A veces hay que apretar un poquito para volver a soltar. ¿No lo han hecho ustedes así? A mí me ha tocado hacer eso, me he pegado unos golpes. Eso sí, durísimo en los dedos a veces, y a veces hasta salen esas tuercas a volar. Pero así son las cosas. A veces uno sale un poquito herido, pero lo interesante de las heridas es que uno se recupera, ¿sí? Y uno sigue viviendo y ya, y las cosas se mejoran. Y después uno queda con la satisfacción de que valió la pena. Entonces, no te dejes mover, porque realmente tú no has sido de autoridad en tu casa. Has sido autoritario, pues ya cambia. Y empieza a renovar, es un proceso. Por ejemplo, ahorita nos pueden llegar a preguntar, es que tengo mi hijo en la droga, es que tengo mi hijo rebelde, es que mi hijo no quiere asumir absolutamente nada. Pues, ¿qué debes hacer? Empieza a cambiar y dar testimonio. Eso es lo que vamos a aconsejar ahora, se van a dar cuenta. Eso es lo que vamos a aconsejar, Moni. Hay una cuestión que es importantísimo que miremos aquí, y es que para que tú te des oportunidad para empezar a cambiar, tienes que empezar, o sea, como lo está diciendo Rafael, a mirar todo tu pasado, pero especialmente tu relación con tus autoridades. Porque ese es el mayor espejo que tú puedes tener. Tu relación con tus autoridades hizo que tú aprendieras modelos específicos de autoridad. Y esos modelos específicos de autoridad son los que tú estás aplicando. Y aparte de eso, pues como no tienes ningún otro modelo aparte de ese, pues ¿qué más vas a reproducir? Entonces, es necesario que nosotros seamos conscientes de, primero, los modelos en los cuales nosotros fuimos formados, y segundo, que tengamos una opción de otro modelo. Y por eso es que es importante que nosotros miremos lo que Dios nos dice frente a la autoridad. O sea, la palabra de Dios nos entrena como padres. Porque es que en el mundo todos vamos a tener el mismo modelo. No, es que mi papá hacía así, es que mi mamá me hacía así, es que si a mis papás les funcionó y mire, yo estoy saliendo adelante, porque a mis hijos no les va a salir hacia adelante también. No, la situación es que nosotros sí tenemos que evaluar esos modelos. No quiere decir que ellos hayan sido malos, no. Sino que el desconocimiento del modelo de autoridad de nuestro Padre Dios hace que nuestra autoridad no funcione y que cada día la situación esté complicándose más y más con nuestros jóvenes. Ahorita
Así como ellos están saliendo a la vanguardia en todo lo de cuestión de la tecnología y demás, pues nosotros tenemos que salir a la vanguardia de los principios que tenemos que transmitir. Porque nosotros somos los que fuimos llamados a la formación. El Señor nos respalda. O sea, si tú has sido escogido como padre por Dios, porque esa es la bendición que Dios te da, Dios te va a respaldar, o si no, no existiría el cuarto mandamiento. Eso es claro, o sea, Dios te está respaldando a ti como padre. No creas que, ay no, que tu hijo levanta la voz muy duro. No te preocupes, tú puedes hablar muy bajito, no te angusties. Que si tu hijo no te obedece, Dios te respalda a ti, porque eso lo dice el mandamiento. Honrarás a padre y madre. Y si honras a padre y madre, no solamente tendrás larga vida, sino que todo lo que tú hagas te irá bien. Entonces, significa que hay un respaldo de Dios. Ya contando con esa situación de tener un respaldo de Dios, pues la idea es que estos hijos que nosotros tenemos, que Dios nos ha bendecido con ellos, una de las cosas importantes que tenemos que saber, y yo me acuerdo de los dichos de nuestras abuelas y aún de nuestras madres que decían, es que los hijos son prestados. Y esa es una realidad, esa es una gran verdad que no queremos asumir, es otra situación. Pero la gran verdad es que nuestros hijos son prestados, porque son hijos de Dios, no son hijos nuestros. Son hijos de Dios, y si nosotros tuviéramos conciencia de que ellos son los hijos de Dios también, tendríamos claro que el encargo de nosotros es enseñarle los principios de su papá, los principios reales con los cuales ellos fueran a funcionar. Pero como no tenemos ni siquiera claridad de que esa pequeña criatura es hija de Dios, entonces pues simplemente hacemos como si fueran propios, y además de eso los controlamos, los sobreprotegemos, los maltratamos, los abandonamos, hacemos toda una cantidad de cosas con nuestros hijos porque es que consideramos que son nuestros, y ese es un grave error, porque precisamente sobre eso es que nosotros vamos a dar cuentas. Si tú tienes un hijo, es porque el Señor ha confiado en que tú vas a ser capaz de darle esos principios, darle esa formación que se necesita para que ese hijo conozca a su verdadero padre. Porque acordémonos, dice Padre nuestro, no dice Padre de nosotros los papás, pero de los hijos no es papá. No. El Padre nuestro dice que es Padre nuestro de todas las personas. Eso incluye a nuestros hijos también. Entonces, en últimas, a lo último, y como lo dice y lo hemos dicho en testimonios, en los audios de nosotros, en las diferentes conferencias, el día de mañana nos vamos a encontrar frente a nuestro Padre Dios. No en condición de esposos, no en condición de padres e hijos, no en condición del amante y el amante, no. Vamos a estar en condición de hermanos, delante de nuestro papá. Entonces, delante de nuestro papá, al lado de nosotros van a estar nuestros hijos, que son hermanos en ese momento. Y nos va a preguntar, ¿y tú qué hiciste para enseñarle a tus hijos a que me conocieran? O sea, ¿qué hiciste tú como papá en la tierra para enseñarle a tu hermano, al que yo te confié, porque tú eres el hermano mayor, al que yo te confié para que él me conociera a mí? ¿Tú qué hiciste? O sea, ¿realmente lo formaste? ¿Realmente lo guiaste, lo dirigiste, le enseñaste quién era yo? Y ese es el mayor, decimos aquí en Colombia, descalabro. O sea, nos perdemos allí. Nos perdemos la cabeza porque definitivamente no sabemos que nuestra principal misión es enseñar a nuestros hijos los principios, los mandamientos de Dios, y además de eso que los aprendan a cumplir. Entonces, ni los enseñamos ni se los hacemos cumplir, además de todo. ¿Por qué? Porque ni los conocemos ni los aplicamos nosotros. No le tengas miedo a tus hijos, Moni. O sea, no le tengas miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Ellos te van a quitar la vida? Perdón, llego a ese extremo, ¿no? Porque, ¿qué va a suceder con tus hijos? Si tú has sido súper maltratante y no has enseñado nada,
¿A qué te estás exponiendo? Sí, claro, llega el momento en que a veces los hijos ya son mayorcitos y le dicen a sus papás, ya no le golpees más a mi mamá. Y levantaron la mano y se te enfrentan de una. Y eso ha sucedido en muchas familias, y tal vez en este momento familias que están escuchando este mensaje. Sí. Se da eso, le han levantado la mano y ya los papás dejaron de ser golpeadores, pero con su palabra siguieron haciendo, ¿sí? Maldiciendo, haciendo sentir culpable a las otras personas, renegando, enrostrando, cuando dan un mísero peso en la casa, entonces enrostrando, bueno, muchas cosas, o no dan nada, ¿sí? A la pobre mujer le toca asumir absolutamente todo, en el caso de la mujer y el hombre, ¿no? Pero mira, Moni, no le tengas miedo a tus hijos. Mira, los principios no son negociables. Los principios en la casa no son negociables. No le tengas miedo a tu hijo. ¿Por qué te le permites consumir droga en tu casa? O tener al amante en su casa. O tener al amante, a un hijo que porque en Estados Unidos a los 18 años son mayores de edad. Eso es allá en Estados Unidos. Nuestra cultura es latina. Es diferente. ¿Sí? O sea, educa a tus hijos con lo que te enseñaron para bien. Independientemente de otra cultura que sea. O sea, es que son los principios. Porque no es que tú le estás permitiendo la fornicación. Estás permitiendo el pecado. No te mantente en la raya. O sea, no lleves el pecado a tu casa. No lo lleves, no lo permita. Los principios no son negociables. No le tengas miedo. No, usted me va a morir. Pues es que son manipuladores. Sí, la droga es manipuladora. El que está en el mundo se vuelve remanipulador. Sí, lo fui. Soy experto en manipulación. Porque fui un experto en manipulación. La hacía sentir a Mónica lo peor de lo peor. Y la utilizaba y yo pensaba y craneaba. No sé si eran lo mismo. Pensaba, a ver cómo la hago sentir mal. Pero venga, es que ya no va a poder conmigo. Pero ya no me va a ganar. Y se lo voy a enrostrar y le voy a decir. Y ahora me va a conocer. Y ahora sí va a saber quién soy yo. Quién es el que manda aquí en la casa. Es que no me va a ganar. Y me imaginaba una cantidad de videos, ¿cómo es que dice mi hija? Videosos. Se volvía videoso en mi cabeza para tratar de hacer sentir mal a mi esposa. Así uno se vuelve cuando está en el mundo. No es que cuando uno está en el mundo estás con Satanás. ¿Sí? ¿A quién amas? ¿Cómo es que llama ese video que hicimos? Que es súper bello. Aquí en el síndrome de Estocolmo. Súper interesante. Entonces, ¿a quién tú amas? Y a quien tú ames, pues necesariamente al mal lo estás amando, pues él te nutre de eso y te va a llevar la cabeza de cucarachas. Y como la loca del paseo de la mente, pues necesariamente te va a llenar de una cantidad de cosas para tratar siempre de estar imponiéndote y teniendo miedo a tus hijos, teniendo miedo a tu esposo o a tu esposa. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a pasar? A ver, ¿qué te va a pasar? ¿Qué? ¿Que no vas a vivir con él? ¿Que se va a ir de tu lado? ¿Que vas a aguantar hambre? Mi papá es Jiret, mi papá es Dios. Mi papá no es el esposo, ni mi papá, ni mi mamá es mi esposa. No lo es. Es mi papá Dios, es mi proveedor. Jiret se llama. Y si yo confío en él, él me va a empezar a dar. Pero tienes que empezar a crecer espiritualmente. Y cuando tú creces espiritualmente, conoces cuál es tu verdadera identidad, Moni. ¿Y cuál es la verdadera identidad? Que tú eres el hijo más amado del papá Dios. Yo te lo digo ahora, pero no te lo crees. ¿Sí? ¿Por qué qué? Porque no tuviste un papá tal vez, o porque no tuviste un amor de padre, o porque tuviste conflictos entre papá y mamá, pero tú eres el hijo más amado de papá Dios, lo eres, convéncete de ello, empieza a nutrir esa identidad, y cuando tú nutres la identidad te da autoridad. Muy importante para nosotros hacer ese proceso de sanación de toda la situación que tú has vivido como hijos, o sea, dentro del proceso que yo pude llevar en mi vida, yo tenía problemas con mi hijo mayor, pues al fin y al cabo venía de madre solterismo, aparte de ello pues viene a una relación maltratante. Y con un padrastro, le pones padrastro. Y además un padrastro que también lo maltrata. Entonces tenía muchos elementos mi hijo para no querer obedecer, para ser rebelde, para meterse en dificultades y demás. Solo cuando yo empiezo en ese proceso de sanar, primero que todo mi vida en relación con mis padres, ¿sí? Porque yo de alguna forma sentía muchas cosas en mi corazón, de alguna manera también, aunque no fueron violentos, sí sentía que hubo maltrato, sí sentía que hubo un rechazo, sí sentía que no me amaban. O sea, yo me sentía la ovejita negra de la casa, era la que sacaba malas calificaciones, la que tenía dificultades con la lectoescritura, o sea, problemas de aprendizaje.
tenía muchas situaciones que yo tenía allí en mi corazón en la relación con mis padres. O sea, ellos fueron buenas personas, fueron mi mamá y es mi papá buena persona, pero uno de hijo ve las cosas diferente. Uno de niño, cuando ve, cuando una mamá regaña, cuando una mamá castiga, un papá que habla duro o simplemente se queda allí callado y te mira fuerte, entonces tú ya estás aterrorizado, etcétera, muchas cosas, ¿sí? Y eso que son las situaciones más sencillas. Entonces, aquellos que han sido tremendamente violentados, tremendamente maltratados con palabras y demás, imagínense todo lo que está en su corazón. Pero cuando yo empecé a hacer mi proceso de sanación y de verdad reconciliarme con las figuras de autoridad mías y posteriormente con figuras de autoridad del colegio donde yo estudiaba, porque era el pavor más impresionante a las autoridades, y todo tuvo que ver solamente con la forma de hablar, con la forma de hablar. Ojo, porque yo le voy a decir a tu papá para que te castigue. Mire que no hagas esto porque te voy a castigar. Y dele con el castigo, y dele con el castigo. Entonces tú lo que tienes es una imaginación de unos padres que te van a maltratar todo el tiempo. Como uno es niño, uno se cree muchas cosas. Entonces, en el proceso de esa sanación, en el proceso de poder llegar realmente a perdonar, realmente a sacar de mi corazón todo ello, y antes al contrario, poder ver quiénes eran ellos, personas hermosas, personas que se preocuparon por darme una buena vida, personas que hicieron todo lo mejor que podían, aún desconociendo de Dios, etcétera. Ya uno se congracia, se vuelve, o sea, ya uno se da cuenta que también el comportamiento de uno fue con ellos bastante duro y hasta siente deseos de perdonar y fuera de eso de amar. Cuando uno hace eso es curioso, porque ya tú puedes empezar a hacer tu proceso de maternidad con tu hijo, y en el caso mío, como lo hice, empecé a pedirle perdón al Señor por las condiciones en que engendré a mi hijo, de pronto las situaciones que vivenciamos, los castigos que le di, etcétera, etcétera. En el proceso de sanación, primero personal, acuérdese, todo el 90% de una batalla espiritual la ganas en la oración, luego en el 10% lo ganas hablando con la persona. O sea, si tú ganas una batalla en la oración, ya está en el mundo natural ganada. Cuando yo hice todo ese proceso de perdonar y de pedir perdón a través de la oración y demás, ya cuando pude hablar con mi hijo, ya pude pedirle perdón a mi hijo y además ya pude perdonar a mi hijo, porque es que la desobediencia de los hijos también no lastima, a pesar de que uno sea consciente que uno causó cosas. Cuando ya se hace todo eso, se cambia todo el proceso y es impresionante porque ya uno puede ver cómo el hijo le responde a uno en la autoridad. Ya uno no necesita gritar, ya uno no necesita decir cosas feas, desagradables, amenazantes, nada de eso para que el hijo obedezca. Ya es diferente, ya se habla de otra manera, ya se obedece de otra manera y es curioso, el hijo ya él también empieza a asumir la autoridad de uno sin problema, sin mayor dificultad. Entonces es importantísimo que nosotros realmente trabajemos nuestra vida. Si tú quieres realmente aceptar, o sea, llegar a ser esa autoridad de tus hijos, tú tienes que trabajar tu vida en relación con tus autoridades y en relación como tú te has comportado como autoridad. Bendito sea el Señor. De todas formas, estas charlas pues no dejan de generar inquietud, porque básicamente cuando uno tiene pues tantos problemas en la casa, pues generalmente todo esto a uno lo inquieta. Pero lo importante es que esta inquietud te lleve a buscar la palabra y a renovar esa manera de pensar. Busca de Dios. Pero de verdad, buscar de Dios no solamente ser dominguero, no. ¿Sí? Y hacer las cosas cotorreaditas y hacer santos rosarios a la carrera. O coronillas o novenas, no, eso no te funciona, colocándole velitas al santo, no, eso no te funciona. Un retiro, si no lo haces a conciencia y convencido, eso no funciona. Con ganas de conocer realmente a quién es Dios. Cuando tú vas a conocer de Dios, tu vida empieza a cambiar, de verdad empieza a cambiar.
De todas formas, te invitamos. Nosotros tenemos un seminario que es maravilloso, se llama Matrimonios con Identidad y Dignidad. No es para matrimonio solamente, sino es para crecer espiritualmente. Y vas a tener allí un conocimiento pleno. Va a haber mucha transformación en tu corazón, mucha transformación. No es que renueve completamente toda tu vida, pero te va a ayudar. Entonces, con todo gusto, nos contactas y te mostramos cómo se hace el seminario. Y de verdad, nosotros lo único que pedimos es una ofrenda por el seminario. No es un costo así altísimo, nada, lo que sientas en tu corazón. Y realmente, si en algún momento nos deseas que nosotros vayamos a tu comunidad, ahorita ya estamos en plena disponibilidad de ir a tu comunidad, si organizan, para que bien con mi esposa, con mi hija, nosotros somos los 3 que vamos de misión. Es espectacular y no es tan costoso. O sea, eso en últimas son tiquetes y uno se queda, somos misioneros, ¿no? De todas formas no es complicado. Entonces, complicado es renovar nuestra manera de pensar, eso sí es complicado, pero si tú te lo propones, todo cambia. Acuérdate que eres hombre de decisión, porque Dios te dio libre albedrío. Él decide ser diferente, decide cambiar, decide realmente tener una vida familiar de acuerdo al corazón de Dios. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso, dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso quien pone su confianza en Él, quien espera llegar y vivir en su casa, no se defraudará. Quien se abandona en sus manos, quien le ofrece su vida o llama a su puerta, Él siempre espera. Dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso, dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso, Él lo renovará desde lo profundo de su ser, lo llenará de cantos de liberación. Dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso, dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso